Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en Patreon. Este vídeo de hoy de Barbarian King va a contener 3 capítulos. El primero sobre cómo terminar la figura, el segundo sobre cómo he trabajado la piel y el tercero para explicar la textura que he aplicado sobre la capa. En este capítulo 1 sobre cómo terminar la figura voy a centrarme principalmente en 3 cosas: corregir fallos, perfilar y potenciar los puntos de interés. Bien, es verdad que el enunciado a corregir fallos puede tener un sentido muy amplio y por eso voy a intentar acotar y diferenciar unos fallos de otros. Los fallos de pintura y los otros que son los más imperdonables, que son, bueno, cuando nos dejamos una línea de molde o una rebaba. Es difícil que ocurra, pero puede ocurrir. Hemos preparado la figura era difícil porque tenía mucha línea de molde, muchas rebabas, había muchas cosas que reparar. Y eso puede ocurrir y eso es lo que voy a buscar ahora. Voy a buscar a conciencia alguna línea de molde o algo que se me haya escapado. Aquí, por ejemplo, he encontrado una pequeña línea de molde que hay que corregir. Este tipo de líneas da lugar a que aparezcan otras, porque normalmente los moldes están hechos a través de un sándwich de 2 partes. Entonces, seguimos la línea y es posible que nos encontremos con otra. ¿Vale? En este caso, la figura está limpia. Aquí ocurre igual. En este caso ya no hay... Aquí no hay línea de molde. Pero anteriormente la había localizado por aquí. Y he tenido que repintar esta zona varias veces. Entonces, para corregir esta, voy a utilizar masilla o una cuchilla y volver a pintar. Este es un fallo garrafal y si en algún momento algún jurado de algún concurso nos lo ve, pues puede tomárselo como un gesto de descuido, de desidia. Está en su perfecto derecho de penalizarlo. Dejaríamos que seque, no pintamos inmediatamente. Esta masilla que estoy utilizando es la Liquid Green Stuff de Citadel y es idónea para este tipo de cosas, sobre todo para preparar la figura. En este caso es un despiste y cuando se seque, esperaré 1 o 2 horas, pues volveré a repintar el NMM de la corona. Vale. Como digo, este es el tipo de fallo más garrafal, el primer tipo de fallos que busco. Algunas veces podemos encontrar otro tipo de cosas, a lo mejor una firma que no queremos que aparezca, o incluso una huella dactilar he llegado ya a ver en algunas figuras. Pues todo eso habría que repararlo, o bien con la cuchilla, o bien con lija, papel de lija al agua. El que yo utilizo es de grano 800 y de grano 1000. Luego, el otro tipo de fallos son fallos de pintura. Esos fallos ya los vamos descubriendo conforme vamos pintando. Si vemos que estamos empastando la figura, lo que conviene es decaparla o incluso utilizar el papel de lija y volver a pintar la zona. Otro fallo bastante común y que preocupa bastante es la limpieza. Siempre se pueden hacer más cosas y nunca está perfectamente limpia. Así que, bueno, tenéis que poneros un límite y decir hasta aquí voy a llegar y hay un punto en el que ya voy a dejar de limpiar porque realmente no es tan importante y me va a quitar tiempo de vuestra vida. He visto aquí en el pectoral que hay una línea que no está perfectamente limpia y voy a limpiar la zona y a explicar la técnica que utilizo porque sé que os preocupa mucho y quiero que veáis cómo lo hago yo. Identifico el plano en el que estoy y veo la luminosidad que tiene y los matices que contiene. La base es Buxman Glow. Si no tenéis mucha conciencia sobre el punto en el que estáis, podéis probar a utilizar una capa y veis si encaja o no encaja. Lo que yo hago es dar pequeños golpecitos para forzar que se quede el pigmento acumulado. Ya sabéis que la gota más cargada de pigmento es aquella en la que levantamos el pincel. Pues hago este gesto dentro de la figura para que se acumule más cantidad de pigmento y de esta forma se funda la transición gracias al uso de pigmento y agua.
Y no es la única zona, hay algunas sombras que veo demasiado bruscas en la piel y que me rompen un poco la sensación de naturalidad en la piel. Así que voy a relajar esas sombras tan bruscas a través de lavados y veladuras. Como veis, el pincel que estoy utilizando es un pelo corto del 1 y lo quiero porque este trabajo lo considero bastante preciso. Es un trabajo de precisión y no quiero que el pelo esté demasiado cargado. Veis cómo el marrón va desapareciendo y a través de capas transparentes voy consiguiendo unas sombras más desaturadas pero menos profundas. Si veis que por esta razón tenéis que extender un poco más el plano de luz, pues no pasa nada, se extiende. Estoy recuperando saturación a través de naranja. En el bíceps ocurre igual. Veo aquí algunas sombras que son demasiado profundas y lo que voy a hacer va a ser apagarlas. ¿Veis? Lo hago a través de pequeños golpecitos. Y de esta forma limpio con el pincel. El principal problema que tiene este tipo de decisiones de considerar un error una sombra demasiado profunda es que te cambia un poco todo. Si estábamos trabajando el hombro, este músculo o el bíceps, al apagar la sombra profunda, ahora da la sensación de que falta contraste. Entonces es posible que nos veamos obligados a tener que trabajar más la luz para que para que el volumen esté más definido y más contrastado. Con esta reinterpretación del bíceps corregiríamos, o mejor dicho, ajustaríamos la nueva configuración de las sombras que son ahora un poco más luminosas. Justo aquí me he dado cuenta de que hay una parte que no estaba pintada, y lo voy a pintar justo debajo del collar, creo que lo veis.
Voy a seguir buscando fallos en la pintura. Aquí veo que hay un pequeño desconchón, posiblemente de haberla transportado. Esta es una de las partes que más tocamos cuando estamos manipulando la figura. ¿Veis? Las que se salen de la peana. Tened cuidado y revisarla constantemente. El transporte es lo que tiene. Cuando vais a concursos, los accidentes pues son, por desgracia, bastante usuales. Aquí veo que hay una parte que no está terminada de pintar. No es una zona muy importante, pero sí que tiene que estar pintada. Cuando digo que no es una zona muy importante me refiero a que no debe ser muy luminosa. En este caso la estoy apagando con un poco de marrón. El azul al principio era un poco vivo y he aplicado una veladura para que no llame mucho la atención, pero ahora está pintada y antes no lo estaba. Aquí hay una zona a la que no había llegado antes de la falda y le ha faltado rojo. Y me la está reflejando, me la está revelando el foco. Como es una zona a la que no llega mucha luz, tampoco le quiero dar mucha importancia. Lo mismo que he hecho aquí. Aquí a esta zona no le he metido mucha saturación porque al no llegar la luz no refleja mucha luz y no, el color no es muy vivo. Pues aquí igual. Quiero que pase desapercibido y que la vista se venga hacia adelante. El siguiente apartado, dentro del proceso de rematar la figura, es el de perfilar. Voy a vigilar que todos los perfilados más importantes, tanto en luz como en sombra, están hechos, están llevados a cabo, para comprobar que la figura está perfectamente definida. Aquí en el antebrazo veo que se confunde, que hay una zona que está borrosa entre esta tela y este cuero. Así que voy a coger un color oscuro como el negro y el Rhinos Hide. Y voy a perfilar el canto por la parte de debajo. En la parte de arriba lo voy a hacer diferente. Voy a definir la separación entre la tela y el cuero. Teóricamente, esta línea de separación, este perfilado en sombra, se apoya en la tela, no en el cuero, porque el cuero realmente es un plano de luz, ya que se encuentra de esta forma. Esta es la que sería la zona que contiene el perfilado en sombra. Observo que hay algunas partes de la figura que están borrosas, sobre todo por no haber perfilado bien en sombra. Así que voy a repasar estas partes. No son fáciles de ver porque nuestro foco hace como una caída y una sombra natural. Pero si giramos la figura, sí que las vemos. Ahí también hay una parte que necesita un perfilado en sombra. Y ahora los perfilados en luz. Sobre todo me he dado cuenta de que me falta perfilar en luz algunas partes del rojo, de la capa y de la falda. No tenéis por qué perfilar con una línea, sino que podéis hacerlo a través de puntos. Cuanta más luz se refleje, más cantidad de golpecitos aplicáis. Para perfilar yo procuro poner el pincel de canto así de lado y no tener que colocarlo así, pero hay algunas zonas como esta en las que no tengo otra opción porque no soy zurdo. Quizás si fuera zurdo lo podría coger de otra manera el pincel, pero así no tengo los suficientes apoyos para poder alcanzar la zona.
Continúo perfilando mediante golpes. A través de perfilar los cantos, completa prácticamente perfectamente su definición. Lo que he hecho ha sido venirme hacia la izquierda y a la derecha, como he hecho igual en la parte del hombro. Esta zona está más iluminada, pues aquí alcanza más reflejo de luz, y esta zona está más iluminada, pues en el último tramo de esta parte de la capa, pues también ilumina un poco más. En las figuras tan grandes, en los 70 milímetros, no es fundamental perfilarlo todo, y mucho menos en un nivel de intensidad muy alto. Sin embargo, los 30 milímetros, y sé que muchos pintáis 30 milímetros, sí que conviene que lo perfiléis prácticamente todo. Si estáis empezando y no sabéis qué perfilar y qué no perfilar, perfilarlo todo porque os va a ayudar mucho en la definición. Por último, ya lo único que me queda que hacer para dar por finalizada la figura es reforzar los puntos de interés. Esto se puede hacer de varias formas. Podemos hacerlo añadiendo saturación mediante puntitos de colores puros, o bien aumentando mucho la luminosidad. Creo que es la forma más fácil de hacerlo, y creo que para ser la primera vez esta va a ser la manera más fácil de explicarlo. Voy a añadir pequeños puntitos de blanco en las zonas que yo considero más importantes y donde quiero que el espectador dirija la mirada. Esto es blanco titanium de golden. Me vengo al pecho y en la zona de máxima luz aplico veladuras de blanco. Esto equivale al destello que hay en los objetos en la zona de luz máxima. Aquí también, pequeños puntitos de blanco. Veis cómo rápidamente la vista se va a parar al pecho, ¿verdad? Ya ocurría antes porque toda la intención de la pintura está realizada en torno a eso, pero ahora con estos puntos de luz máxima aún más. También lo voy a hacer en la capa. Sin miedo, pequeños puntos de luz blanca. Algo en la cara, en el tabique y en la sien, en la frente. Hay algunas zonas que se encuentran totalmente perpendiculares al cenit y que a mí me gusta marcar excesivamente para que se refleje, pues eso, su posición respecto al origen de la luz. Este recurso funciona sobre todo en interpretaciones de luz cenital. Aquí en esta parte de la ropa
aquí en el brazo, aquí en la capa, aquí en la corona. Bueno, en este segundo capítulo os voy a hablar de la piel. Y claro, en lugar de despintar esta figura, he pensado utilizar otra que tengo mucho más a mano que seguro que os sonará. Y la he despintado. Y como las dos esculturas son de Joaquín Palacio y los torsos son realmente parecidos, pues voy a aplicarlo sobre esta. Desde este momento voy a trabajar la piel sobre el Black Sun Barbarian de Joaquín Palacios también. La figura está decapada, la imprimación es negra y tiene una preiluminación. Además, la capa base está aplicada mediante aerógrafo con Buxman Glow, tal y como indico en el artículo. Después de nuestra capa base de Buxman Glow, añado a Buxman Glow la parte amarillenta, Snake by Leather. Voy a hacer lo mismo, voy a hacer una interpretación cálida en el tronco y en las extremidades un poco más rojizas. Defino de forma general. Y me traigo hacia la izquierda la luz. ¿Veis? Me la traigo hacia la izquierda. En las extremidades utilizo Buxman Glow más Salmon Rose, que es rosa que contiene rojo. Empiezo a incrementar la luminosidad a través del blanco, sobre todo en la zona amarillenta. Vale, un error muy común, o bueno, no un error, sino una forma muy habitual de encontrarnos esta interpretación en el pecho, es llevárnoslo excesivamente hacia arriba. Traedlo hacia abajo, desde arriba hasta abajo. No os quedéis en una iluminación muy tímida, solamente ocupando planos superiores. En los planos superiores donde se va a reflejar más luz y más intensidad, porque la iluminación va a ser también cenital frontal, igual que con Conan. En el momento que interpretáis uno de los abdominales, imaginaos, esta fila es la que menos luz refleja. En esta tenéis que ser más generosos y en esta de arriba mucho más. Con el hombro pasa igual. Lo usual es encontrarnos hombros interpretados como esferas y con la luz demasiado arriba. ¿Veis cómo me vengo hasta abajo para definir el volumen?
Fijaos cómo interpreto los músculos de las costillas. Por delante, y luego por arriba. Y los conecto todos. Es el consejo que siempre os doy sobre volumetría. Intentad conectar los músculos, que no funcionen cada uno solamente por separado, porque pierde naturalidad y la sensación de piel se abandona. Voy a empezar con los lavados y las veladuras de rojo. Esta es la dilución, como veis, muy diluida. Una primera capa de rojo, ahora una segunda. Nos ayudamos de secador para que el acabado no sea muy satinado y que sea completamente mate. De nuevo al ataque con una estrategia similar. Como veis, lo que estoy haciendo es volver a unos escalones intermedios. Nuestra cabeza funciona muy bien interpretando paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, pero no tenemos forma de ejecutar cómodamente los pasos intermedios entre el paso 2 y el paso 3, 2,5 por así decirlo. Entonces veis como ahora la piel tiene información que no es precisamente la de Buxman Glow añadiendo Snake by Leather y blanco añadiendo luminosidad, sino que ya empezamos a tener carnación, tenemos información de rojo, también tenemos textura, porque la veladura nos ha dejado también trazos y nos ha dejado cosa útil, información. Ahora mismo esta mezcla es muy similar a la carne dorada, al Sunny Skin Tone. Todo el proceso pasa por esto: definir a través de blanco, aumentando la luminosidad y luego saturando con el aerógrafo. Si no tenéis aerógrafo podéis utilizar el pincel. Ahora voy a utilizar yo un lavado a pincel para que veáis cómo lo haría. Estas capas ya las voy dando cada vez más finas de agua. Quiero decir, utilizando una mayor dilución para que no sean tan agresivas ni tan sucias. Llego hasta abajo, como he dicho antes. Atención a lo que hace aquí el hueso de la clavícula. Funciona como un cilindro, lo que pasa es que lo hace tan a modo macro que parece que son dos planos. Uno de sombra y otro de luz.
En la interpretación fría hacemos lo que teníamos pensado, añadimos más rojo para añadir carnosidad y nos vamos hasta abajo del bíceps, no nos quedamos solamente arriba. Y aquí conectamos como solemos hacer. Ahora mismo parece muy agresivo, pero después con veladuras lo vamos a integrar todo perfectamente. Ahora voy a hacer uno de los lavados o veladuras sin aerógrafo. Lo voy a hacer completamente a pincel para que los que no tengáis aerógrafo veáis que también se puede hacer. Con una dilución de un lavado estándar, pero bastante generoso. Es decir, el pelo, como veis, bastante cargado. Lo aplico de manera generosa por todas partes. Afectando así a tono medio, sombra y luz. Veis como a través de estos lavados la piel va cogiendo naturalidad, se va integrando todo, sombras, luces, tono medio. Esa es la idea de hacer los lavados de manera que influyan en todas partes. Es una manera muy cómoda, creo, de utilizar el aerógrafo, y los que no tengáis aerógrafo pues no os tenéis que preocupar porque lo único que necesitáis es un pincel y un secador. A esto me refería con alcanzar configuraciones de entre cada punto de los que procesamos. 1, 2, 3, 4, pues 1, 1,5, 2, 2,5 y a través de estas configuraciones, que creo que se me está entendiendo lo que quiero decir, vamos añadiendo información sin necesidad de tener que estar controlando cada paso de forma ascendente, sino que vamos un poco hacia adelante, cómodamente, sin preocuparnos excesivamente por la limpieza, utilizamos el lavado que añade información y al mismo tiempo nos ayuda con la limpieza, y así vamos desarrollando y vamos dando pasos hacia adelante, como decía en el artículo. Parecía que dábamos dos pasos hacia adelante y uno hacia detrás, pero no es hacia detrás, porque realmente todo lo que vamos dando aporta y todo lo que vamos haciendo suma. Voy a añadir a las costillas unos tonos azulados y verdosos, igual que en el artículo. En los siguientes pasos se van a desaturar.
Estos lavados son la manera más cómoda de saturar y de limpiar. En este momento voy a marcar las sombras más profundas con aerógrafo y Scorched Brown. Voy a añadir un poco de Incubi para meter aún más profundidad a través del azul. Aún quiero un poco más de profundidad, así que voy a coger azul y negro. Bien, en este momento el torso se encuentra muy similar al de la página 4 del artículo. Y es ahora cuando voy a incrementar de forma muy brusca la luminosidad. Como os he dicho, extendeos hacia abajo en el pectoral, no os quedéis muy arriba. No lo voy a trabajar de manera simétrica, sino que me lo voy a traer hacia la izquierda, como he dicho. Justo debajo del pecho, marco luz. Y también lo hago en el abdominal. Y dejo una parte en tono medio. ¿Veis? Este pincel es nuevo y yo creo que cada vez lo hacen peor, porque tengo en la punta como un pelo que me está molestando. Cuando nos excedemos en luminosidad podemos aplicar veladura del tono que estábamos buscando. En este caso yo he metido el naranja del lavado previo y los colores que estaba utilizando en la luz. Y lo estoy haciendo a modo de veladura para limpiar. En la zona de la clavícula aumentamos la luminosidad. Y en el hombro clavícula igual. El hombro a mí personalmente me gusta enmarcarlo. Lo que hago primero es darle un perfilado con una luminosidad muy alta y luego aplico tonos. Vigilad estas zonas que quedan demasiado profundas y suavizarlas con tono medio. Voy a dar un último salto de luminosidad y después aplicaré veladuras y lavados para saturar la piel. Me vengo a la izquierda, tanto en un pectoral como en el otro.
Conectar los músculos. Y el punto más fuerte de luminosidad se viene aquí arriba, con la clavícula, el hombro y el pectoral. Y en este punto parece obvio que tenemos que volver a saturar la piel. Y los pasos que vienen a continuación son de definición a pincel. Voy a utilizar uno de pelo corto para una mayor precisión. Un 50% de agua. Lo que os comenté antes, enmarco el pectoral con luz y luego me vengo al centro del abdominal. Bueno, y ya en el tercer capítulo de este mes voy a hablar sobre la textura de la capa aplicada en Conan, que mucho me habéis preguntado. Es una pintura muy técnica que rompe frontalmente con el estilo que yo suelo practicar, que es bastante más visceral, más intuitivo, impulsivo. Y voy a seguir la misma estrategia que utilicé en el capítulo anterior, utilizando esta miniatura para no tener que despintar Conan. Me voy a ayudar también de un esquema que os voy a poner en pantalla. Con esta técnica de punteado vais a ver que no es tan importante saber de volúmenes, sino que vosotros mismos vais a poder dibujar vuestros propios volúmenes y falsear y dibujar lo que os apetezca. El primer paso es cubrir con una capa base todo entero de rojo oscuro y negro. Voy a mezclar al 50%.
Para los que seáis más principiantes y no estéis acostumbrados, no deis capa sobre capa porque estas capas tan densas de acrílico, la pintura se seca rápidamente y es posible que al pintar capa sobre capa, si no esperáis a que se seque, dejéis un surco que es bastante molesto y es un defecto técnico que luego cuesta bastante trabajo quitar. A esto me refiero, no hagáis esto. ¿Vale? Estoy viendo dónde está muy húmedo y por eso lo he hecho. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Vale, una vez seca, recordad que podéis utilizar secador o aerógrafo. Lo normal es que el acabado sea mucho más mate, salvo en algunos puntos donde se haya acumulado un poco más de pigmento y agua. Vale, el siguiente paso a la capa base, voy a utilizar un pincel del 1 del pelo corto. Esta vez solamente con Mephiston Red. La técnica del punteado nos permite aplicar saltos importantes, no tenemos por qué ir poco a poco. Esta técnica consiste en aplicar puntitos. La manera más fácil, o la que yo he utilizado en el Conan, es hacerlo a través de líneas. Voy a hacer un poco de zoom. Y así con toda la superficie. Esto no tiene mucho truco, lo único que hay que ser disciplinado, tener un poco de paciencia y no colocáis el pincel acostado, sino que lo tenéis que colocar en punta, porque si no, así en lugar de así. Este volumen parecía muy obvio en este pliegue y por eso estoy empezando a dibujar alrededor. En la cámara hay un montón de reflejos y no se aprecia bien, pero en persona sí que se empieza a ver, sí que se ve claramente la textura con los puntos. Recomiendo que los hagáis juntitos, pero que no se toquen los puntos. Si se toca uno, pues no pasa nada. El siguiente paso es identificar dónde están los puntos de luz más importantes. Estimo que por esta zona, por lo que se está reflejando a través del flexo, aquí arriba, aquí en el pliegue y aquí abajo. Entonces vuelvo a insistir con el mismo Mephiston Red en esa zona. También a través de puntos. Esta vez el salto no es muy grande, pero la saturación que se adquiere es mayor que antes, que estábamos trabajando casi sobre negro. Con esta técnica pasa como con todo, podéis explayaros todo lo que queráis. Cuanto más tiempo dediquéis, evidentemente el resultado va a ser mejor. Y hay gente que necesitará menos tiempo que otra, y bueno, eso depende ya de la pericia y del nivel de implicación. A mí, sinceramente, me cuesta mucho dedicarle muchas horas a una técnica como esta porque no es lo que yo trabajo y no es lo que me suele gustar. Pero a medida que más practico, pues más regulares me salen los puntos. En el siguiente paso voy a utilizar Rojo Antares.
Vuelvo a insistir en los planos de luz. Que sabes que siempre me gusta trabajar individualmente primero los volúmenes y luego los voy conectando. La parte superior, la parte de la rodilla, luego esta parte de abajo. Esto poco a poco lo voy a ir conectando, pero voy a ir estrechando la conexión. Cuando no estéis muy seguros y vayáis a pintar zonas que están bastante más profundas y os dé miedo decir, estoy utilizando un rojo que es demasiado luminoso. Los puntos que utilicéis en esas partes que sean más pequeñitos y así vais mucho más tranquilos viendo que no influye tanto en lo visual del aspecto general. Voy a aumentar la luminosidad ayudándome de amarillo y de blanco. Uso Sunny Skin Tone, que es un color que tiene bastante amarillo y bastante blanco. Apenas uso agua.
Fijaos, tomaos esto como un círculo, ¿vale? Como lo que es, pero como un punto del círculo. A medida que se alejen del centro, separáis más los puntos. Voy a perfilar para ver un poco cómo funciona mejor, de forma general. Cuando establezcáis conexiones entre un volumen y otro, ya os lo he dicho, el carrilito debe ser mucho más pequeño. Aquí estoy utilizando yo grosor de 2 puntos. Y aquí he hecho lo mismo. Podéis establecer conexiones aleatorias, donde creáis que va a forzar más el contraste con las sombras. Y ya en los últimos puntos, aumentar la luminosidad hasta el máximo. Echad un vistazo general a cómo queda. Como veis, el resultado es bastante agradecido y la información que genera es muy diferente a las clásicas pinceladas. Considero que el procedimiento es demasiado tedioso, pero bueno, me parece que también es interesante que veáis este tipo de cosas. No hay que aplicarlo siempre en cosas tan grandes, podéis aplicarlo en áreas mucho más pequeñas. En el caso de Conan, imaginaos, esto lleva bastante tiempo y tampoco es una técnica que gusta a todo el mundo. A mí personalmente sí me gusta, pero no me gusta el precio que hay que pagar para alcanzarla. Sobre colores oscuros ya os dije que el amarillo sufre bastante y se apaga rápidamente. Digo al secar. Así que seguramente para los que queráis un acabado de rojo más cálido, necesitáis repasar con amarillo varias veces.
Así que bueno, por esta parte tenéis un ejemplo que creo que es bastante gráfico. No es una superficie ni muy pequeña ni tampoco tan extensa como la capa. En algunas partes de la capa he sacrificado volúmenes que estaban realmente reflejando luz, como por ejemplo aquí. Esto, desde esta vista, en el foco está reflejando bastante luz, pero yo la he sacrificado para forzar traerme la luz hacia acá en lugar de hacia aquí. Y aquí lo mismo, me la he traído para que tenga esta vista principal y esta otra. Tampoco tiene por qué menguar la experiencia en 360, porque esta capa base es bastante luminosa, tampoco no he forzado una sombra. Cuantos más pequeños los puntos, más fina va a quedar la textura. En esta ocasión he utilizado puntos un poco más gruesos para que se vieran en la cámara. Habréis visto que hay escenas en las que no se ve muy bien porque en el momento que entra en juego mi piel, pues como que los puntos no se ven tan claros. Entonces necesito que vosotros veáis el procedimiento y por eso he utilizado algunos puntos que son un poquitín más gordos que los de la capa original. Pero la técnica es exactamente la misma. Es mucho peor, evidentemente, hacerlo en fino y mucho más lento. Pero bueno, espero que haya sido lo suficientemente gráfico y que os haya venido bien y que os haya gustado. Y bueno, con esto me despido. Espero que os haya gustado. Dejad las dudas en los comentarios y nos vemos muy pronto con más. Hasta luego.